Hola, hoy vamos a hablar de una de las técnicas más simples y accesibles que podéis encontrar para colorear mandalas, que son los lápices de colores. Creo que es la primera técnica a la que todos recurrimos porque siempre tenemos lápices de colores por casa y aunque puede haber variaciones, lápices de colores normales, lápices acuarelables, en este tutorial quiero hablaros de cómo colorear de forma que resalte un mandala con lápices de colores normales, de forma que podamos añadirle sombras, luces y matices con herramientas que tenemos por casa. El tutorial en tiempo real en el que puedes dibujar conmigo, en el que vas a encontrar las plantillas para descargarte y en el que encontrarás más tips sobre cómo colorear con lápices de colores, así como distintas técnicas, lo encuentras en mi canal de Patreon, en la Academia Online. Te dejo un link por aquí para que le eches un vistazo. El primer paso para crear un mandala es esbozar el diseño básico. Empieza dibujando un círculo en el centro del lienzo. Esto servirá como punto focal de tu mandala. No te preocupes por hacerlo perfecto, los mandalas están pensados para ser simétricos y equilibrados, pero también permiten creatividad y un toque personal. Para dibujar nuestro mandala vamos a ayudarnos del transportador de ángulos, marcamos los grados que queremos dividir los gajos de nuestro mandala y con esas líneas guía las unimos al centro y ya tenemos nuestro mandala dividido. Después dibujamos círculos concéntricos alrededor del centro y está listo. Pero primero voy a elegir una paleta de colores que me guste. Puedes optar por colores vivos y atrevidos o por una paleta más tenue y relajante. Ten los lápices de colores siempre muy bien afilados. Los mandalas tienen diseños muy intrincados y vas a necesitar puntas pequeñas y finas. Otra cosa que me gusta hacer es escribir al lado de cada color la marca y la referencia, el número que trae el lápiz. Así, si quiero replicar esta paleta en otro diseño, ya sé qué colores tengo que usar. Una vez escogí mi paleta para mi mandala y ya tengo claro qué colores voy a usar, podemos hacer dos cosas. Podemos dibujar el mandala directamente con los lápices de colores o podemos hacer primero todo el diseño a lápiz y después simplemente colorearlo. Yo personalmente voy a dibujar primero el mandala con lápiz normal y después os explico por qué. Vamos diseñando nuestro mandala, vamos creando nuestros patrones y cuando ya lo tenemos todo listo, es el momento de pasar a la siguiente fase. Ahora es el momento de empezar a colorear nuestro mandala. Sujeta el lápiz de color alejado de la punta. De hecho, solo me acerco a la punta cuando estoy tratando de hacer partes más pequeñas o cuando estoy por las esquinas del mandala. Cuando trato de rellenar zonas que son mucho más amplias, separo mis dedos de la punta de manera que el lápiz se agarra de forma más suelta. En esta ocasión vamos a usar la técnica de capas, así que primero vamos a dar un color muy suave por todo, tratando de igualarlo y pasando, ya digo, de forma muy suave por toda la superficie. Y vamos a rellenar así todo el mandala.
como el mandala tiene zonas muy pequeñas y zonas muy ajustadas, es necesario que tengas tu lápiz siempre bien afilado. Algunos artistas suelen usar una cuchilla para afilar sus lápices de colores, pero yo utilizo simplemente un afilador eléctrico. Vamos repasando todo el mandala. Y para algunas partes que quedan en medio de dos patrones, como en este caso este círculo, lo que voy a usar es un color más oscuro. Dentro de la misma gama puede ser el mismo color pero más oscuro, o por ejemplo usar negros o marrones que le den ese toque de profundidad. En este caso voy a probar a ver cuál es el color que más me gusta. Para hacerlo voy a hacer unas pruebas aquí al lado del papel, anotando los números para saber después cuál era la referencia que necesito para este dibujo. Al tener una muestra al lado es más fácil elegir, es más fácil ver cómo queda en relación a los otros colores, cuál es el que te gusta más. Así que me voy a decantar por el más oscuro y voy a hacer estas zonas más pequeñas, que es como el fondo de esa parte del patrón, de manera que resalte la flor. En el siguiente patrón, como tengo más espacio, más superficie, voy a seguir aplicando la misma técnica. Primero una capa suave y después enseguida voy a aplicar una segunda capa en la parte exterior del pétalo, en la punta del pétalo. Lo único que voy a hacer es intensificar la fuerza o la presión que ejerzo con el lápiz en el papel, de forma que quede un color más saturado, más oscuro. Tómate tu tiempo con este paso y aumenta el sombreado gradualmente. Se trata de crear transiciones suaves entre los colores. Repetimos la técnica en los distintos pétalos y también en todos los pétalos y en todos los patrones que quedan de aquí al exterior del mandala. Primero una capa suave y después oscurecemos el borde o la parte más exterior aplicando una segunda capa en la que calcamos o intensificamos un poco más el trazo. Es decir, en esta ocasión estamos usando el mismo tono, no vamos a variar el tono ni coger un lápiz de un tono más oscuro, sino que con el mismo tono, aplicando varias capas, vamos creando las sombras y la profundidad. Para difuminar o para crear la zona de luz, simplemente vamos a darle menos intensidad al trazo o a la presión del lápiz con el papel, tratando de que quede un efecto muy suave. Y tratamos de que todo esto se haga de forma gradual y muy suave para que no se noten las distintas capas de intensidad. También podemos ayudarnos de un lápiz blanco para resaltar las luces, de manera que en la parte opuesta donde hemos calcado, donde hemos creado esa intensidad de sombra, vamos a aplicar el color blanco. Vamos a aplicarlo sutilmente y ya veis que al aplicarlo se va mezclando con el color que tiene de base y va creando este efecto de luz. La otra forma es dejando partes de blanco o creando incluso luces con otro tipo de material como un Posca, pero esto ya no es un lápiz de color. Y para finalizar podemos volver a repetir todo el proceso desde el centro hacia afuera, dando otra capa con los mismos colores y aplicando la misma técnica, intensificando la presión cuando queremos crear más oscuridad y simplemente soltando el lápiz cuando queremos crear luces o aplicando el lápiz de color blanco.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado este tutorial y que lo disfrutes mucho en tus mandalas. No te olvides, puedes seguirme en Instagram y etiquetarme para que pueda ver tus diseños, y agradezco mucho que le des al like, que te suscribas y que me dejes tus comentarios sobre próximos tutoriales que te gustaría ver en este canal. Nos vemos.